Libros que hay ciertas introducciones realmente rápidas. Lo que pasó por mi mente fue, bueno, sería bueno pasar todo esto y avanzamos y no vemos esto libro por libro. Y sí podríamos haberlo hecho y confiar en que ustedes iban a tener esto como una guía, que iban a estudiarlo en sus casas y que iban a saber las razones por las cuales cada uno de estos libros se escribieron, incluso aún abundar, como se puede, mucho más de lo que Arturo puso aquí en este libro y seguir nosotros argumentando. Dije, ¿por qué no lo hacemos así? Bueno, el asunto es que esto es sumamente básico e importante. Si no entendemos el propósito del libro, qué era lo que rodeaba a estos hermanos y la razón por la cual se les escribe, por ejemplo, las cartas y por la cual escriben asimismo los evangelios, y por qué se escribe el Apocalipsis, sin entender el propósito inicial de todo, las interpretaciones que tendríamos serían muy antojadizas. Yo creo que los mayores errores de interpretación ocurren porque no se conoce el contexto histórico ni se conoce tampoco la razón del por qué se escribieron. Entonces entender cada una de estas cosas, aunque sea un poquito, ni siquiera mucho, un poco, tener un poco de luz, saber para dónde vamos, ya te va a ayudar a entender todo el resto. Por eso es que aún nosotros lo vayamos mirando aquí, ustedes tendrán cada vez que vayan a estudiar algún texto de algún pasaje, tratar de recordar, déjame ver, porque no estoy entendiendo bien el texto, pero ¿cuál fue la razón por la que se escribió? ¿Qué es lo que se está tratando aquí? ¿Cuál es la razón por la que se escribieron estas palabras? Y usted se va a empeñar en buscar donde quiera que esté ayuda. Nunca crea que podemos solo, que es un error. No confíe tanto en su capacidad. Nosotros nos quedamos en Efesios y la manera en que lo vamos a hacer, yo voy a leer lo que Arturo pone acá. Yo sé que esto suena tal vez un poco a vagancia si lo quieren ver de esa manera, pero yo quiero ir con ustedes. Yo quiero que ustedes vayan junto conmigo y en medio de todo esto, si podemos abundar más en cada uno de estos libros, algo que usted haya visto que nos pueda ayudar a todos, pues mejor. Seguimos entonces abundando. Seguimos aprendiendo de lo que es este libro. Si no hay mucho que ver, pues entonces yo entenderé que ya lo entendieron. Y seguimos entonces leyendo Filipenses, seguimos mirando a Colosenses y tal vez hasta terminemos hoy. Porque no hay una opinión de ustedes o ustedes están claros en lo que se ha querido decir. Por ejemplo, nosotros hablamos de Gálatas la última vez y no quiero volver allá, quiero dejar eso como su responsabilidad, que usted vaya a Gálatas y vea la razón del por qué se escribió lo que se escribió. Ahora entremos a Efesios. Efesios es un libro sumamente interesante. Cuando yo voy a Efesios, yo pienso en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad sumamente avanzada en su tiempo. Muy avanzada, lo que implica que muchos querían vivir en Éfeso. Muchos querían ser de Éfeso. Eso hacía una ciudad con muchos movimientos, muchos atractivos, también al mismo tiempo muchas creencias, muchos dioses. Y allí estaba la iglesia de Éfeso. Pero una iglesia que por lo que podemos ver y analizar era una iglesia misionera, encargada de ayudar a las demás iglesias cercanas que estaban cerca, mandando misioneros, mensajes, mandando personas, ayuda. Era una iglesia con una actividad muy fuerte hasta que se llegaron a convertir en un mecanismo. Una iglesia que funcionaba.
Había comenzado muy bien, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, pero fue tanto el trabajo y envolverse en tanto trabajo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro, mucha gente trabajando, y se perdió lo más esencial. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis el Señor se le quejó de esto? ¿Qué le dijo a Éfeso? Tú estás muy bien, estás haciendo lo que tienes que hacer, pero una cosa tengo contra ti. ¿Cuál fue? Todo, cuando te conviertes en trabajar, en hacer cosas, en hacer cosas, en hacer cosas, te das cuenta que estás muy envuelto. Y Pablo escribe a esta iglesia con un propósito en mente. El plan de Dios, como dice Arturo aquí, es traer a toda la creación a los pies de Cristo, quien nos salvó como individuos de todas las naciones para conformar la iglesia. Pablo tiene que volver a hablar de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es simplemente un instrumento de trabajo. La iglesia es algo más que eso. Pablo trata aquí la importancia de guardar la unidad de la iglesia cristiana como un cuerpo viviente. No se puede tener unidad en la iglesia si se pierde el amor a Dios. Fíjese, no es amar a los hermanos, es amar a Dios, porque el amar a Dios te va a llevar a amar a los hermanos. No te empeñes en querer amar a los hermanos, en quedar bien con ellos. Entrega tu alma y tu corazón al Señor con un amor fervoroso. No pierdas ese amor porque fue lo que se reclamó. Has perdido el primer amor y has tenido problemas con la unidad de la iglesia. Has tenido problemas con la familia y se le reclaman todas estas cosas. Y es sumamente interesante esa palabra, mi hermano. Mira qué interesante. ¿Dónde estaban ellos? Olvidándose de Cristo. Pero en el proceso era todo para Cristo. Estamos dando instrucciones, estamos ayudando, estamos enviando misioneros a diferentes lugares. ¿Qué hace falta en aquella iglesia? Hay que hacerlo. Llegó una carta de Pablo, hay que pasarla para allá, para que llegue, que también la puedan leer. Era una actividad constante, preocupación. Tenían los medios ahí, pero había que nutrirse de la cabeza que es Cristo. Guardar la unidad de la iglesia cristiana como un cuerpo viviente cuyos miembros interactúan unos con otros. ¿Se han fijado en este país que eso se pierde mucho? Yo me acuerdo que en mi país decir vamos a un servicio en la semana, a mí se me hacía nada ir todos los días. Aquí eso dice, ay, llegó el miércoles, ahora hay que ir el miércoles. Uy, qué difícil está esto. Uy, no. Y allá nosotros íbamos como sin nada. Pero había interacción. Había comunicación, hablábamos, nos comunicamos. Fíjense, ahora tenemos todos los medios para comunicarnos, pero no nos comunicamos nada. ¿Qué hacemos? Dejamos dos o tres palabras en uno de los chats que tenemos. Y si no vemos que nadie le hace caso y no le dice nada, dice, no escribo más, nadie dijo nada. O escribí más nada. Ya, se acabó. Y si nos reunimos todos juntos, todos el teléfono. Bueno, pasamos un buen momento, bye. ¿Cuál buen momento? No hubo interacción. No hablamos, no conversamos. Estaba leyendo un libro en la escuela, lo había compartido. Uy. Oh, sí. Está vacío. Le falta la batería. Ya, ok. Bueno,
estaba leyendo un libro en la escuela y había compartido esto hace una semana en el grupo de oración de hombres, pero el libro trata acerca de cómo la tecnología es simplemente una herramienta que podamos usar para bien o para mal, pero en sí la tecnología no es pecaminosa Gracias. o buena, sino que es simplemente una cosa, porque muchas veces las personas ven algo nuevo y dicen, oh, esto está dañando al ser humano. Él utiliza un ejemplo de que nosotros dejamos que la creación cambie nuestros valores. No mantenemos nuestros valores firmes y utilizamos la creación con esos valores siendo el centro de cómo nosotros vemos el mundo. Por ejemplo, el ejemplo que él utilizó era acerca de un barrio donde no tenían aire acondicionado. Y la persona, por no tener aire acondicionado, estaba en el porch adelante y se conocían. Wow, practicaba más. Ajá, los vecinos se conocían y sin saberlo, el ellos no tener aire acondicionado, um, eso pudo causar que ellos tuvieran el valor de comunidad, que fuera algo que pasara por una necesidad que tenían, que era coger aire fresco en el porch adelante. Pero eso causó a que se conocieran. Y después llegaron a llegar los aire acondicionados a ese mismo barrio y las personas empezaron a quedarse dentro de su casa y ya dejaron de estar afuera porque era más conveniente estar dentro, porque era más frío dentro de la casa que estar en el porch. Y ahí empezaron a perder su comunidad, el Comunicación. conocerse el uno al otro. Y el punto del libro es que, en cuanto a eso, es que muchas veces dejamos que las creaciones cambien nuestros valores. Y una de las cosas que él también habla acerca de, después que empezamos a imprimir las escrituras, empezó a crecer este sentido de tu relación personal con Dios. Y de cierta manera cada uno de nosotros Sí, le porque debe podías cuenta leer. personalmente a Dios. Pero la vida cristiana no es algo solo. No es algo solo tuyo personal. La mayoría de la iglesia nunca tuvo la capacidad de leer sus propias escrituras. Nunca tuvo la capacidad de tener ese tiempo solo. Se necesitaban De los unos de comunidad, la comunidad, los unos de los interacción. otros. Y aunque para nosotros ha sido bueno el tener nuestra propia Biblia personal, no debemos de dejar esos valores de comunidad, porque eso es parte de ser cristiano. Eso es parte de lo que Dios nos llama. Y muchas veces, y pasa hoy en día también con la tecnología de Zoom y todo eso, que la persona piensa que se pueden quedar en su casa No, y ya, no ir a ya la hay iglesia. iglesias que se han quedado así. Ajá, y se pierde ese valor. Pero la Biblia nos manda a tener estos valores de comunidad y de amor los unos a los otros, pero muchas veces pensamos de que como puedo hacer esto porque la tecnología existe, entonces eso reemplaza mi necesidad de estar en persona en X lugar. So, Perfecto, buen comentario. Gracias, hermanos. De verdad que son cosas que debemos tener en cuenta y más hablando de esta situación en Éfeso, que es lo que es una carta que nosotros deberíamos constantemente estar leyendo, estar analizando, porque tiene que ver con nuestra forma de vivir y con las cosas en las que nosotros por estar envueltos en un mundo tan activo y con tantas cosas que hacer, descuidamos lo que es el acercamiento con los hermanos y con Dios. Pero como tal como tú mismo dijiste, mi hermano, esa parte de nutridos por Cristo es primeramente mirar a Cristo, vivir para Cristo, qué tú quieres que yo haga, amarlo a Él y luego comenzar entonces a amar a los demás. Además, llega solo. Ni siquiera debe ser visto como un plan. Es que mientras más yo ame a Cristo, más voy a amar a mis hermanos en Cristo. Yo creo que una de las maneras porque que muchas veces no amamos a nuestros hermanos, ni los soportamos, porque no estamos dispuestos a soportar de muchas cosas, ni los aguantamos, todo nos molesta, es porque también no amamos a Cristo. Si amáramos a Cristo, tantas cosas nosotros las dejaríamos ir. Pero esa no se me olvida, esa no se me olvida. Hay un problema de comunicación con Cristo. No hay otra. Durante toda mi vida cristiana yo me he dado cuenta de eso. Y lo había escuchado en predicaciones, en enseñanzas, leyendo libros, todo, pero no me llegaba. En práctica he tenido que entender que mientras más yo ame a Cristo,
más voy a amar a mis hermanos. Y voy a ver todas las cosas que hagan, incorrecto como sea, nunca me van a llevar a mí a separarme de ellos. Porque hay un amor. Hay amor para con ellos. Y eso era lo que estaba perdiendo Éfeso. Yo me imagino que con estas exhortaciones ahí hubo lágrimas, hubo lloros entre muchos, porque cuando la gente despierta y se da cuenta de que habiendo creído que estoy bien, he estado mal durante posiblemente años aquí. Esa era la iglesia de Éfeso. Y cuando vamos a Éfeso leyendo, mirando esa situación, vamos entendiendo lo que Pablo está diciendo ahí. Y cuando Pablo les recuerda esas palabras, mi hermano, ¿quieren saber algo? ¿Saben con quién es su lucha? Ustedes no la saben, ¿verdad que no? Es que ustedes piensan que están luchando con estos seres humanos, con la ciudad de Éfeso, con todos los dioses que hay allá afuera. No, no son ellos, no son esos hombres. Hay espíritus más fuertes que los hombres, que son los que controlan a los hombres y le hacen hacer cosas para destruir lo que es la unidad y el servicio a Dios. Pablo tenía que hacerle ver eso. Esa era la iglesia de Éfeso. Cuando vamos a Filipenses, es otra carta interesante. Porque que Pablo aquí escribe desde la cárcel en Roma y allí se expresa ¿qué cosa? ¿Qué es lo esencial de esta carta de Éfeso? De Filipenses, perdón. ¿Qué es lo esencial de la carta de Filipenses? En toda la escritura, ¿qué es lo que Pablo está dando a conocer? Gozo. Entonces ahora podemos entender versos como aquello cuando dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque está diciendo, yo me voy a gozar cualquiera que sea mi situación. Porque Cristo me fortalece. ¿Cuál es la interpretación más fácil y la que más nos gusta? Porque eso es poderoso, poder de Dios. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano, hay muchas cosas que Dios nos hace pasar trabajo y necesidades para que aprendamos. Y no nos soluciona todos los problemas. ¿Sabían ustedes eso? Que Dios no me soluciona todos los problemas a mí. Eso suena extraño, ¿verdad? Es como alguien dice, me lo soluciona y no me lo soluciona. Porque cuando no lo soluciona, lo está solucionando. El problema es que nosotros creemos que lo solucione a como yo quiero que lo solucione. Y mientras eso pasa, caemos muchas veces en depresión, en tristeza, en angustia. Y Pablo dice, no, yo he pasado por muchas. He pasado muchas necesidades. Y yo he aprendido a gozarme en el Señor en medio de todas las necesidades que tenga. Por eso es, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una carta de gozo, de hablar, de gozarnos en el Señor, sea lo que sea. Si nosotros queremos muchas veces en los momentos de depresión, ¿qué hacen los hermanos cuando tienen momentos de depresión? La mayoría de los hermanos en la iglesia se van a los proverbios o se van a los salmos. Y déjeme decirle que los salmos son una bendición, pero tienen propósitos. Y muchas veces allí, en vez de usted alentarse, lo que se va es a ver allí a David sufriendo y clamando y diciendo, dice, pero estamos en la misma situación, él y yo, ¿y cuál es el problema ahora? Sí, pero estamos confiando en el Señor. Sí, ya eso yo lo sabía. Yo estoy tratando de ser realista aquí, mi hermano, tratando con seres humanos como usted y yo. Pero cuando yo digo, tengo esta batalla aquí conmigo, no quiero estar deprimido, no tengo razón para estar deprimido, pero estoy deprimido, yo tengo que mirar al Señor y decir, Señor, tú eres mi Señor. Pues mira, yo me voy a gozar en el Señor.
Hermano, ustedes no saben las veces que yo he tenido que leer Filipenses en momentos difíciles. Solamente los que están cerca de mí saben las cosas que a veces han pasado. Y yo sé que ustedes también han tenido cosas que no hay por qué decirlas, son sus problemas, ¿no? A menos que tengan a alguien muy cercano. Pero mi hermano, le aconsejo hacer esto. Tú me has llamado a ser feliz. Yo me voy a gozar en ti. Y me voy a gozar. Hoy, mañana mismo voy a empezar a gozarme en ti. No ocurre. Porque no depende de ti. Tienes que venir inclinándote, Señor. Perdóname, perdóname por no confiar en ti. Y hasta que tú no entiendas que el Señor te ha perdonado una y otra vez, entonces cuando tú ves esa cercanía con Dios, mi hermano, yo no sé cómo es que viene el gozo. El gozo no es algo que yo me propongo hacerlo, porque eso no es lo que está diciendo Filipenses tampoco. Si leen toda la carta de Filipenses, van a ver que la solución es mirar a Cristo. El asunto no es yo mañana, porque soy un buen evangélico, un buen cristiano, voy a amanecer gozoso y voy a cantar al Señor. No importa las canciones que usted cante y haga lo que haga. Si usted no viene ante el trono de la gracia, rogando y suplicando por misericordia, nada va a pasar. Nada va a pasar. Y una oración que usted se incline entendiendo que le está fallando al Señor. Y Pablo dice, es que no nos hemos dado cuenta de algo, es que nosotros todo lo podemos en Cristo. Búscalo, búscalo a Él, porque es Él quien me fortalece. Él es mi fuerza, no yo. Entonces, cuando yo escucho muchas veces predicaciones como esta, ven, gózate en el Señor, mañana proponte que tú vas a estar completamente alegre y feliz, decláralo en el nombre de Jesús. Eso suena con un poder increíble. Entonces, cuando no se logra, la persona aún se deprime más, porque ahora dice, yo no soy un buen creyente. El Señor no escucha mis oraciones. Me propuse estar contento, pero me siento que estoy siendo falso e hipócrita. Estoy aparentando lo que no siento. Y eso te va a poner peor todavía, porque no hay cosa que tú aparentar ante los demás, algo que tú quieres que vean y que no está pasando en tu interior. Porque lo importante no es que lo vean, sino que tú lo puedas experimentar internamente. Porque es eso lo que te va a producir ese gozo inigualable delante de la presencia del Señor. Es lo que te va a llevar a ti a poder ayudar a otro y a contagiar a otro. Pero es que ya tú has estado cerca del Señor en esto. Tesalonicense, mi hermano, ustedes me paran en cualquier momento y quieren hablar. Fíjense la importancia de estos libros. Colosense, perdón, eso es, ve, gracias por pararme. Micrófono acá. Él estaba privado de libertad cuando él escribió esa carta también, entonces ese problema no se arregló. Porque ¿Ves? mientras él estaba diciendo eso, él estaba ¿Cómo puede estar encarcelado. contento un hombre en la cárcel preso? Llevándole una ración de comida así, tal vez. Y él dice, yo estoy feliz aquí, pero no es por mí. Tú tenías mucho que no venías por aquí, pero tú tienes que seguir viniendo. ¿Eh? Es una bendición. Qué bueno. Pues estamos dando la clase él y yo juntos, para adelante, no hay problema. Colosenses. A veces la damos Tim y yo nada más aquí. Pero qué bendición, ¿no? Colosense habla de la supremacía y grandeza de Jesucristo frente a las huecas filosofías de los hombres. Y Él es quien controla todos los temas mencionados por Pablo en su epístola. Mire qué interesante. Aquí, para ir a Colosenses, tenemos que ver qué pasaba en tiempos de Pablo y cuando él escribe esta carta. Hermano, muchas filosofías caminando.
en ese primer siglo existían lo que eran unos señores llamados sofistas. Los sofistas simplemente aparecían para traer cosas interesantes, cosas magníficas que ellos habían podido ver. Y cuando la gente escuchaba cosas nuevas, se reunían, pero no solamente reunían, había que pagar para poder ir a escucharlo. Ellos vivían de sus discursos, de sus palabrerías, de todas esas cosas extraordinarias y maravillosas que pocas personas pueden entender, pero que ahora vamos a ayudar a la humanidad a entenderla. Vengan y paguen. Eso no ha cambiado mucho, déjeme decirle. Ahora Sí, las universidades. sí, esa es una. Pero ¿cómo que le llaman a esto donde te invitan a ti por las redes sociales a que venga y vea algo, el webinar? Sí, vengan aquí y nada más tiene que pagar, eso es facilito, $30, venga, para que eso es lo mismo. Los sofistas comienzan a desaparecer a finales del siglo II. La gente ahora comenzó a no ver las cosas de esa manera. Ellos comenzaron a tener necesidad de instituciones, de algo más formal, a alguien que en verdad tú pudieras ir y ver, pero continuamente, no esporádicamente. Alguien a quien tú conocieras. Eso dio oportunidad incluso a que muchas iglesias se levantaran y se pudieran tener ciertas, e incluso muchas personas comenzaron también a hacer doctrinas, porque como era lo importante y lo que la gente quiere escuchar, se fija que siempre es lo mismo. Es según las cosas van funcionando y van mirándose, ¿qué es lo que tú quieres? Me llega a la mente, por ejemplo, los géneros de música, cómo cambian, ¿no? La música que se escuchaba hace unos años atrás no es la que se escucha hoy. Pero hay que adaptarse a este tiempo porque es lo que vende, es lo que compra. La gente siempre ha sido igual. Ellos se van detrás de lo que más vende. Y Pablo en esta ocasión ve que incluso los que estaban en la iglesia eran tentados a ir detrás de estas filosofías. Sí, pero que yo escuché, yo pagué mis $20 para ir y ver aquellas cosas que aquellos hombres decían y yo no lo veo de esa manera. Aquí hay como un problema. Dice, sí, pero es que son huecas filosofías y vanas. Ellos no esperaban escuchar estas palabras de Pablo. Porque Pablo lo está llevando, dice que no hay más cosa más importante que este evangelio de Cristo. Todo lo que se sale del evangelio de Cristo distorsiona a la humanidad. Y mi hermano, ¿no es lo que está pasando? ¿Qué es lo que la gente hace para extraer sus ideologías? Separarlo de Cristo. Y llamar bueno al pecado y justificarlo y legalizarlo. Todo lo que es contrario a Dios suena bonito, extraordinario, pero te alejan de Dios. ¿Sí se entiende? Tesalonicense. El tono de esta carta es de ánimo para una iglesia fiel. Hermano, yo quisiera leer en Tesalonicense. Si leemos esos 10 versículos, nos tomamos ese tiempo. Primera Tesalonicense. El tono de esta carta, como dice Arturo aquí, es de ánimo para una iglesia fiel. Pablo les anima por su fe y por su obra en el Señor y los exhorta a abundar en esto. Esto es interesante. Noten cómo Pablo inicia esta carta. Porque de eso se trata la carta, de dar ánimo, de fortalecer a la iglesia. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, en pasión, en concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe. Así que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su espíritu,
Pero acerca del amor fraternal, dice él, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Era una iglesia que estaba en excelente posición. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, no se cansen, ya no llegaron. ¿Ve lo que Pablo le dice? Están bien, pero no crea que ya llegaron. Hay que continuar adelante y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ahora compare esto con la segunda carta a los tesalonicenses. Leen esa primera carta de Pablo y hay una interpretación que ellos no entienden. No saben lo que Pablo está hablando cuando menciona qué tema. Cuando habla de la venida de Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Pablo cuando escribió en su primera carta acerca de la venida de Cristo? Y yo creo que hoy tampoco muchos entienden. Capítulo 4, ¿no? ¿Qué dice en el capítulo 4? Habla de que el Señor se llevará a su iglesia. Pero da el orden. Todo eso era nuevo para ellos. Hasta ahora entendían que el Señor viene y viene pronto. Leen los evangelios, ven lo que se le ha estado enseñando con respecto a la venida de Cristo y que Cristo dijo que Él venía, pero ahora hay un orden. Y Pablo lo trae. Y esto ha llevado a que muchos se confundan de la misma manera que se confundieron estos hermanos aquí. ¿Y qué hacemos? Le ponemos lo que Pablo no coloca, tiempo. Y buscamos este tiempo de la venida de Cristo en diversos textos de las Escrituras. Y todas las malas interpretaciones vienen cuando nosotros jugamos con el tiempo. Y decimos que la iglesia sí va a ser llevada, pero que se va a quedar una parte aquí de lo que no han creído muy bien. Entonces vamos a Daniel y hacemos una interpretación de Daniel de 3 años y medio y lo colocamos en estas palabras de Pablo. ¿Y qué pasa? Ya tenemos la explicación. Esto es, Pablo no está diciendo nada. Simplemente está diciendo que el Señor viene y hay un orden. ¿Cuál es el orden? ¿Quién lo dice? Si alguien lo dice, que le pasen el micrófono. ¿Cuál es el orden que Pablo propone aquí? Yo lo quiero ver a ustedes, mis hermanos. Primeros, los que duermen. Pablo dice, como si acá. Seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes. Ok, repito, no te oímos porque no se oía por el micrófono. ¿Ves? ¿Nadie te mandó? Primero los que están durmiendo van a ser arrebatados primero. Ok, ese es un Luego orden. Nosotros, Los que hayamos vivimos, quedado. los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor para recibirlo en las nubes. ¿Qué más dice Pablo ahí? Pablo mencionó a Daniel o habló. Esas son mis preocupaciones con las interpretaciones. Pero cuando empezamos a hacer teología y a organizar, y no está mal que hagamos teología, porque muchas veces tenemos que tratar de ver todo lo que Dios tiene escrito en su palabra, pero hazlo en orden. Yo creo que si a Pablo le interesara tanto dar a conocer a la iglesia en ese momento, fíjese que cuando entra a su segunda carta para aclarar el problema, no se lo aclara como usted quiere que lo aclare. ¿Sí se entiende? Simplemente nosotros vamos a ver cuando Cristo venga qué va a pasar. Va a pasar, se van.
los que están en las tumbas. Algo maravilloso, glorioso, extraordinario. Si pasa, eso va a pasar ahora. Pero es ese orden primero. ¿Qué dice entonces? Pablo dice, después de eso vamos a ver cómo van a pasar unos 4 años más. Y entonces después van a pasar... No. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Qué dice? Juntamente con ellos. Se va a la iglesia completa. Y cuando se va a la iglesia, ese es el tema ahora. Ahí entran los teólogos. Se va a la iglesia y ¿qué queda? ¿Ah? No, eso es imposible. Vamos a ir a Daniel, vamos a analizar algunos textos. Porque hay un milenio inmenso ahí ahora. Entonces, en lo que Pablo explica en su segunda carta, ahí es que se malinterpreta en gran manera. Cuando se habla de ese hombre inicuo. ¿No han visto? Pablo culmina que ya estaremos con el Señor una vez para todas. Uh-huh. Fíjate que en esto yo no quiero ir muy rápido, debido a las muchas confusiones que hay con respecto a todo esto. Y quiero hacerlo con mucha calma. Interesante. Nos encontramos con esta situación. Pablo escribe la segunda carta. Y hay cosas interesantes. Ustedes han leído, no sé, estaba buscando el pasaje, cuando se explica acerca de ese hombre inicuo que va a controlar al mundo y que solamente hay algo que lo detiene. Segunda de Tesalonicenses 2. Exactamente. Ese es el texto que es una segunda carta. ¿Ah? Esa cosa que detiene a este hombre inicuo, ¿qué es? ¿Qué será? En su interpretación teológica que ustedes han tenido, noten, Pablo no dice nada. ¿Ok? Ahora entramos nosotros a tratar de ver qué es lo que está sucediendo aquí. Bueno, tenemos que pensar que hay un nombre literal que va a aparecer y que será lo que lo detiene. En mi interpretación, lo que yo he visto a la luz de la Escritura, mi hermano, puedo decirle la mía, yo creo que es la iglesia. Pero Pablo acaba de decir que la iglesia va a ser levantada. Entonces, cuando la iglesia sea levantada, y este hombre inicuo, voy a explicar lo que es el hombre inicuo un poquito más a la luz de lo que yo veo en la Escritura. Hermano, nosotros le ponemos un nombre y hacemos una persona, alguien. Y a mí se me hace difícil ponerle tiempo y persona. Yo veo una situación aquí. Fíjese, si leemos este capítulo, vamos a ver algunas cosas. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Siento que estoy patinando, ¿no? Porque estoy tratando de que ustedes me vayan conmigo y me entiendan. Y quiero darme a entender lo más claro posible, pero aún yo mismo me siento que estoy patinando. Así que con cuidadito, vamos a ver. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En otras palabras, no se dejen confundir con nada. El Señor viene, le faltan, va a venir en tal tiempo. No se dejen confundir por nada de esto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y aquí comienza el problema. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Sus acciones ahora, ¿cuáles van a ser?
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Pero al mismo tiempo, todo lo que se llama Dios, pero al mismo tiempo dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. No quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere saber nada de Dios, pero al mismo tiempo Él se hace Dios. Concluimos nosotros muchas veces, es que Él dice y está concluyendo que Él es el único Dios. No puede haber más Dios que Él es Dios. Nadie hable de Dios. Bueno, a mí ya tengo yo que tratar de decir cosas que Pablo mismo no está diciendo. Simplemente está diciendo que Él se hará pasar por Dios, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora sigue diciendo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste a quien, a este solo hombre. Es a un sistema completo. Donde no se acepta a Dios y ellos pretenden ser sus propios dioses. No necesitamos, no es el mundo que estamos viviendo. Yo puedo hacerlo. Hermanos, están haciendo muchísimas cosas para tratar de controlar lo que es la energía. Inventos como poner una malla al sol. Están tratando de controlar lo que son las estaciones del año, cómo descomponerla. Y esto es extraño. Los hombres inventan mucho. ¿Saben que hemos estado teniendo últimamente? No sé si ustedes han notado. Y esto suena extraño y aquí viene la teoría de conspiración. Esos relámpagos y truenos sin nada de lluvia. ¿Se acuerda usted cuando niño que eso no pasaba? El hombre está jugando a Dios. Ellos son dioses. Me voy a sentar en el trono de Dios. No es un solo hombre. Es todo un sistema. A lo que ahora en Apocalipsis le llama la gran bestia. Los que nos gobiernan, los que nos controlan. ¿Y quién lo detiene ahora para que ellos no hagan lo que quieren hacer? Es la iglesia. Somos su principal enemigo. Mientras más fiel y ajustada la escritura sea la iglesia, más enfrentamos este sistema. Pero cuando la iglesia se vaya, ¿qué? Entonces, ¿qué? Es que el Señor vino. Y con voz de mando y con voz de arcángel descenderá del cielo. Y todo ojo le verá, todo el mundo. ¿Ustedes creen que eso será algo fácil? Como decir, ya él vino y se llevó una parte y no pasa nada. Nos dejó el mundo a nosotros ahora. Hermano, lo que sigue es juicio. Yo veo en todo esto un solo evento. Acá. Como de eso que está diciendo ahorita 10 minutos más y ya. de mi que hermano. todo es por orden. Ujú. Como entonces sabes como uno piensa pues va, como yo en mi caso yo digo que entonces pues como hay eso es mucha teología, ¿verdad? Entonces eso es hacer a Jesucristo insuficiente al llevarse a su iglesia a dejar un puño de gente en el mundo, Ujú. porque se supone que él es justo, amor y justicia. Entonces eso sería como darle una segunda oportunidad al pecador al dejar cierta cantidad de personas en el mundo. O sea, es que no, realmente mi hermano, yo no encuentro eso en la escritura. Mira, Pablo para mí, yo lo veo tan claro, no sé lo que es. El siguiente versículo. Si leemos el 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, pero noten el 7.
Pero es que ya está en acción el ministerio de la iniquidad. De todo lo que está hablando, ya está en acción, dice él. Esa iniquidad del ser humano. Es que ya está allí. Siempre ha existido un sistema que se opone a Cristo. Y cada día lo hace con más claridad y con más fuerza. Y como hablamos de tecnología, mientras más tecnología, más Dios yo soy. Es así. Que va a ser tan fuerte esto y tantas las cosas que ellos van a proponer que aún hasta a los escogidos van a engañar. Sí, pero es que es verdad. Eso tiene que ser cierto. Si nos han hecho tantas cosas, a través de la tecnología tenemos un teléfono como este que es maravilloso y hay que saber usarlo. Mi hermano, vamos a tener que vivir en este mundo con todo lo que ellos nos crean. Pero es que el problema es que si desaparecemos este teléfono y nunca lo usamos y lo enterramos, mi hermano, como quiera vamos a tener que seguir viviendo en el mundo y mirando al mismo mundo en el que usted está envuelto. No es deshacerse de las cosas sin no saber cómo manejarse con ellas. Por eso es que Pablo decía, estáis en el mundo, pero no sois del mundo, pero estamos aquí ¿para qué? Para enfrentar todas sus iniquidades, porque ya se ha manifestado ese hombre de iniquidad. Y mientras Cristo viene, que fue lo que él dijo en su primera carta, nosotros tenemos que permanecer activos, porque cuando él venga, todos nos iremos con él y entonces tendrán ellos juicios. Eso es lo que dice. No hay otra cosa. Pero si abundamos porque queremos saberlo todo, queremos saber tanto que aún queremos saber el día exacto en que él viene y hacemos fecha. Usamos nuestro cerebro, nuestras capacidades para ver, es que según lo que leí, ya, aquí está, tiene que pasar. Y nos olvidamos de esas palabras, pero es que el día y la hora no lo podemos conocer, solamente él, porque vendrá como un ladrón en la noche. Nos olvidamos de eso. Si ven, mi hermano, la necesidad de ver qué es lo que estos libros nos dicen, la primera carta y la segunda carta de Tesalonicenses son sumamente importantes. Yo no estoy hablando contigo. Te digo. Lo bueno es que salió. Bueno, mis hermanos, gracias por su tiempo. Acuérdense que por el asunto de la cámara que estábamos coordinándola y eso, me cobré mis tiempos. Así es que, gracias por venir. Una de las preocupaciones mías antes que nos vayamos es que digo, Señor, estamos todos trabajando, venimos cansados. Señor, que los estudios que tengamos no sea simplemente un cumplido. ¿Sabes lo que significa traerlo aquí? Para pasar un momento nada más y no cumplir con el propósito. Y eso muchas veces me atormenta, y se lo confieso. Porque lo que queremos es realmente que cuando vengamos aquí podamos llevarnos algo. Y que eso nos ayude a continuar nuestra vida cristiana. ¿Cuántas interpretaciones van a haber? Ustedes sabrán. Bueno, si no le gusta mi interpretación, póngase a estudiar y analice. Eso es todo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias por habernos traído. Hemos cantado canciones a tu nombre, Señor. Y tú conoces mi corazón. Cuando canto estas canciones, yo lo hago pensando en ti, Padre. Son tuyas. De ahí mi preocupación por las letras. De ahí mi preocupación que no sean simplemente un entretenimiento, ni un gusto nuestro, sino que todos sean alabanzas para ti. Y gracias por este estudio, y gracias por los hermanos. Gracias, Padre, por que a pesar de nuestro cansancio y de haber venido de trabajar, estamos a mitad de la semana, aquí estamos. Guarda nuestros corazones y nuestras mentes para que nosotros podamos tener pensamientos correctos y esta unidad de la que habla Efesios sea cada vez mayor. No nos dejes, Señor, inclinarnos por la debilidad de nuestra humanidad
hacer juicios tan rápidamente, sino a entender de que si hoy yo hago un juicio, mañana me lo harán a mí. Pero estamos, Señor, en este mundo y dependemos de ti, tal como dice Tesalonicense. Te necesitamos a ti, porque tú vienes y vienes pronto. No en el tiempo nuestro ni en el pronto nuestro, sino en el tuyo. De tal manera que todos los días esperamos tu venida. Y si tú has de venir mientras estemos aquí en esta tierra, eso solamente tú lo sabes. Gracias, Padre, por todo. Ayúdanos a servirte mientras estamos aquí. En Cristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo con gracias una vez más. Amén.